La estructura de los foros este año consiste en 2 charlas de 3 personas cada tarde, seguida de una presentación de unos artistas que tiene un carácter performático. Ya tuvimos la charla en la cual se trató el tema de la institución como estudio, y esta segunda charla se llama Creando en el paisaje o Creando paisaje. En él está entre paréntesis, y para esto hemos invitado a 3 personas que están aquí conmigo. A mi derecha, Víctor Palacios. Él es curador mexicano radicado en Ciudad de México, fue curador del Museo de Arte Moderno de Ciudad de México y también curador en jefe del Museo Carrillo Gil, y actualmente es el curador de Casa del Lago, un espacio que depende de la red de museos de la UNAM, dedicado a las relaciones entre arte y medio ambiente. Debo decir además que es una persona que he conocido en los últimos ya 3 años, desde que iniciamos el proyecto del cual yo soy director artístico, Flora. Tuvimos un convenio con Casa del Lago para establecer una residencia aquí en Colombia, en la ciudad de Honda, que luego termina o resulta en una exposición en Casa del Lago. Así que hemos tenido oportunidad de hablar muchísimo sobre qué implica la cuestión de trabajar en el paisaje o de crear el paisaje. A mi extrema derecha está Alexia Tala, curadora chilena. Es actualmente co-curadora de la Cuarta Trienal Poligráfica de San Juan con Gerardo Mosquera, que está aquí también con nosotros. Está a cargo del Club de Grabado del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y es directora de Plataforma Atacama, un proyecto en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, del cual ella nos va a hablar. A Alexia también la conozco muy bien, pues que hemos colaborado en varias ocasiones, tanto en el proyecto LARA, Latin American Roaming Art, que ella concibió y dirigió en sus inicios, como en la Bienal de Mercosur, la 8ª Bienal de Mercosur, donde ella fue co-curadora en este equipo que conformamos en el 2010. Y bueno, aquí a mi izquierda está John Hatfield, quien es el director ejecutivo del Socrates Sculpture Park en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Trabajó por muchísimos años, por más de 17 años, en el New Museum, un museo muy importante en Nueva York, y ahora trabaja en este espacio que está situado, no digamos a las afueras, pero sí allí en un área, no en la isla de Manhattan, en donde desarrolla un proyecto de escultura que es referencia para todos aquellos que trabajan en este medio. Entonces, sin más, los voy a dejar primero con Alexia Tala, que va a hacer su presentación. Como dije en la primera charla, vamos a tratar de hacerlas cortas para tener la oportunidad de establecer una conversación entre nosotros y también con el público. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por estar acá, muchas gracias José por haberme convidado a participar de este panel y a Artbo por hacerlo posible. Voy a empezar desde lo general a lo particular, un poco explicar primero que todo qué es Plataforma Atacama. Muchas veces muchas personas me dicen que si es un lugar de residencia, la verdad que no lo es. Es una plataforma para generar proyectos con artistas. Los proyectos generalmente son 1 a 1, digamos, curador y artista. Y todos estos proyectos responden a la reflexión que se hace sobre el territorio de la zona de Atacama. Un poco se convida al artista, pero pensando siempre que el artista va a hacer un poco de investigación, va a consultarse, digamos, preparo todo un material para que el artista pueda desarrollar todas sus ideas, digamos, y hacerlo posible. Bueno, distintas locaciones son recorridas, son investigadas, son fotografiadas, documentadas, ficcionadas por los artistas, y con esto se da resultado a lo que es el producto final, que realmente el producto final no es siempre una obra, pueden ser cuadernos de viaje, como lo que hicimos en Mercosur,
obras, exposiciones, libros, anotaciones, documentales, etc. Entonces, Plataforma Atacama, por un lado, no tiene, me hacía mucha gracia escuchar el panel anterior hablando de financiamiento y escuchar a Michi como ellos en Beta Local pasan mucho tiempo buscando este financiamiento. Ese es el mayor problema que yo tengo, porque no tengo el lujo de un financiamiento. Entonces, cada proyecto es la parte más dura, buscar, la parte más dura, no sé si dura, pero frustrante, es buscar el financiamiento para cada proyecto, y esto depende mucho de dónde viene el artista, etcétera. Entonces, por ese lado, no tengo financiamiento, pero tampoco tengo un personal, o sea, no hay productor, nada. Yo en ese sentido me tengo que desdoblar y hacer de chofer, de cocinera, de guía turística, de productora, etcétera. Bueno, tampoco cuenta con espacio físico, eso es otro punto, porque recibo muchos mails pidiendo si pueden ir, digamos, yo lo tomo como la región de Atacama, que es gigantesca, o sea, de lado a lado son más de 250 kilómetros. Cuando los proyectos se pueden ser desarrollados desde San Pedro Atacama, que es el poblado principal, tengo un patrocinador que es un hotel, que es el Hotel Explora. Pero, por ejemplo, hay otros proyectos que se desarrollan en otras áreas, en una cabaña en la playa, por ejemplo, que queda a 200 kilómetros de donde tengo el auspiciador. Entonces ahí hay que volver a ver cómo se solucionan, pero siempre es buscando soluciones para que los proyectos puedan acontecer. Entonces, bueno, un poco decir que los diferentes focos de reflexión que analizan el paisaje de las experiencias que hemos tenido hasta ahora han ido desde diferentes puntos, digamos, diferentes perspectivas, desde la historia a la utopía, desde la astronomía a la magia, desde la arqueología a asuntos sociopolíticos, y son muy variados. Uno de los proyectos fue de Melanie Smith, aquí ahí tenemos una imagen, donde ella trabaja en la última salitrera activa en el desierto, se llama María Elena, que es la salitrera que comenzó la familia Guggenheim a principios de siglo y que es con lo que hicieron la fortuna que hoy día está invertida en el arte. Entonces, Melanie, el proyecto de Melanie está, digamos, en la primera etapa está lista, la etapa de producción es lo que viene este próximo año. Por otro lado, Cadu, artista brasilero, que creo que está exhibido acá en Vermelho, él hizo su doctorado con un proyecto de vivir en el mato, que le dice él, en la foresta por un año y alejarse. Entonces su proyecto de postdoctorado fue estar 3 meses en una cabaña en el desierto de Atacama, en una playa que en realidad es pequeñita, tiene 80 casas y en el invierno no hay nadie. Entonces él pudo experimentar eso que dice él, que postula que él no va a hacer arte, sino que a encontrarse en un estado de arte. Y que yo al mismo tiempo creo fuertemente que además él de hacer obra, él es un creador de pensamiento. Entonces lo que Cadu hizo fue que estuvo solo un año, hizo mucha obra finalmente, que él no esperaba hacer y que yo tampoco, hizo una publicación, pero lo más increíble fue que se hizo el link con la universidad, con la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Norte. Entonces se hizo un campamento de 3 días en carpa de todos los estudiantes de la Escuela de Arquitectura en la playa y se hicieron una serie de ejercicios de dibujo sobre el paisaje. Bueno, volviendo al proyecto en sí, era un poco decirles el porqué de Plataforma Atacama. Por un lado, son distintos puntos, pero por un lado es el asunto nacional en Chile, en que está muy concentrado en la región de Santiago y Valparaíso. Y Chile, como saben, es larguísimo y hay en Santiago creo que más de 15 o 12 escuelas de arte. Todas las galerías están en Santiago y Valparaíso, sobre todo en Santiago. Todo lo que es la producción, digamos, y difusión del arte sucede ahí. Entonces, un poco estos proyectos que han empezado a salir en estos últimos años, y que no es solo Plataforma Atacama el único, responden a esa necesidad de expandirse y de empezar a generar producción y visualización de arte en las regiones. Por otro lado, también responde a la necesidad de generar espacios que sean unas especies de laboratorio, que un poco
ha pasado en Valparaíso, pero también se engancha con el asunto del mercado del arte. En este sentido, todos los proyectos que se han hecho en Atacama, lamentablemente por un tema también de presupuesto, a veces no han sido posible mostrarse en Santiago ni en otros lugares, porque, bueno, hay todo un tema que da para todo un panel, pero son temas de presupuesto. Y bueno, generar un escenario de creación comprometido con su contexto de producción, que es un poco aportar a este estudio que se hace de arte público y cómo Mi Wong Kong habla del arte, que es un poco lo que estaban hablando en el panel anterior, del arte orientado al lugar, o sea, oriented practices, site-oriented practices, en que el artista crea obra en relación a un lugar, pero no necesariamente la instala ahí, ni tampoco la obra vive en ese lugar. ¿Tengo tiempo de explicar? Ok. Voy a explicarles dos experiencias bien cortito. Una fue la de Hamish Fulton, artista inglés, que es uno de los primeros que acuñó, bueno, es él y Richard Long los que acuñaron el término de walking art. Hamish hizo un proyecto que en ese sentido, por ejemplo, no les funcionaba estar en San Pedro de Atacama. Entonces ahí recurrí a buscar casas de familias indígenas que pudieran alojarlo. Finalmente su proyecto tuvo base el poblado de Machuca, que es un poblado que tiene 8 habitantes, de los cuales uno de los habitantes tiene unas piezas con baño que las, digamos, lo acogió, la arrendaba y bueno, de ahí desarrolló su proyecto. El proyecto en general fueron 1 mes y 15 días, pero el proyecto cerrado, digamos, fueron 14 días, donde él los días pares hacía sus famosas caminatas, que son las caminatas de puerta a puerta, que sale de la puerta de su casa, hace una ruta y vuelve a la misma puerta. Entonces todos los días, día por medio, digamos, los días rojos, él hacía las caminatas de puerta a puerta, que eran distintas rutas. Y los días negros, los días impares, él hacía una caminata que son los repetitive walks, que le llama, que eran estas series repetitivas que él salía de la puerta de la casa y subía a la punta del cerro Jorquencal, y así 7 veces. Y desde el Jorquencal fotografiaba el volcán Licancabur, que está en el borde de Bolivia. El proyecto concluyó, bueno, como ven, ni uno de estos proyectos que he mostrado tiene la mítica postal del desierto de Atacama. Esto fue resultados de algunas de las obras de Hamish, que además fueron exhibidas en la Galería Nara Rosler, que Daniel estaba por acá. Y después se finalizó el proyecto yendo a Bolivia y él hizo el ascenso hasta el cerro, hasta el volcán Licancabur, y desde ahí fotografió el volcán que él subía 7 veces. Esa es la casita donde dormía, con un baño que quedaba como a 50 metros. Hizo también un slow walk en Brasil, en la marquise del Museo de Arte Moderno. Esa es la muestra. Y rápidamente Marcelo Mosqueta. Marcelo Mosqueta es el clásico ejemplo de un artista que comienza sin saber lo que va a hacer, que llega como muy abierto a enfrentar el paisaje de una manera muy abierta, donde el paisaje en ningún momento, que yo pensé que le podría haber pasado, pero en ningún momento lo ataca de manera violenta, sino que cae como en una especie de interacción con el paisaje. Marcelo prende el GPS del minuto que se baja del avión y empieza a tomar nota, digamos, de todos los puntos cardinales donde su cuerpo paraba, ¿ok? Él estuvo bastante tiempo, le presenté a varios agentes locales, conoció a una arqueóloga que es especialista en paleolítico. Esa arqueóloga le mostró una piedra de su colección que tiene 10.000 años antes de Cristo. Y Marcelo, de ahí que vino toda una cosa de que fue una suerte de que fueron encajando las piezas, digamos, que en el fondo fue maravilloso ver que en la muestra todo estaba redondo. Le muestra esta piedra, le permitió sacar un molde de la piedra. Marcelo después va a un paseo que hizo hacia el trópico de Capricornio, donde hizo una intervención, y finalmente lo que hizo, como su trabajo tiene mucho que ver con el dibujo, lo que él hace es un dibujo satelital
también por una conversa que tuvimos con unos indígenas que contaban de los espejos de agua que hacían los Licalantay para poder mirar las estrellas. Entonces él dice, bueno, si se hace un espejo de agua que mira las estrellas, ¿cómo estarían de arriba mirando el movimiento de mi cuerpo en este territorio? Y hace un dibujo del mapa, digamos, con todo el movimiento, digamos, el dibujo del movimiento de su cuerpo en ese territorio. Y al mismo tiempo, todos esos puntos cardinales que eran, creo, 320 o más, no recuerdo el número, pero repite la piedra paleolítica la misma cantidad de veces de los puntos cardinales donde él paró. Y cada piedra va enganchada, amarrada, digamos, con una chapa, que esa línea larga contiene todas las piedras y cada piedra contiene los tags con el punto cardinal. Entonces, en el fondo, es como imaginarse que si uno desarmara esas piedras y anotara todos los puntos cardinales y los vuelva a recomponer, tendría el dibujo del artista en ese territorio. Bueno, me pasé. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, José, por la invitación, y muchas gracias a toda la organización de ArtBob, que en verdad ha sido estupendo toda la planeación. Yo les voy a hablar de un centro cultural bastante peculiar en la Ciudad de México, que es la Casa del Lago, en la cual trabajo... ¿Qué pasó? En la cual trabajo desde hace 3 años. Es un centro cultural que ya cuenta con una muy rica historia, puesto que existe, digamos, desde hace ya casi 6 décadas, pero desde hace 3 años tiene algo nuevo en su vocación, y es por eso que también estoy yo aquí, en esta charla en particular, y son 2 elementos, es el signo de más y el término de medio ambiente. Voy a estructurar mi charla en 4 puntos, un rápido comentario sobre la historia del lugar, un comentario sobre su muy particular ubicación en la Ciudad de México. Después hablaré rápidamente de algunas de las cosas que hemos hecho en estos 3 años y finalmente plantearé un caso de estudio que me había pedido José, un proyecto en particular. Voy a pasar algunas imágenes de las cuales no voy a hablar para hacerlo más veloz, pero que tal vez puedan surgir como detonadores de preguntas después. Entonces, bueno, la Casa del Lago se construyó, más bien se inauguró en 1906 para hacerse del Club del Automóvil. Fue una de las últimas, digamos, obras del Porfiriato. Se acercaba ya la revolución en 4 años y curiosamente fue hecho para ser el Club del Automóvil de la Ciudad de México. Esta imagen, tengo que confesarles que no es de Casa del Lago, pero la elegí por 2 razones muy particulares. Una, que el copiloto que vemos ahí en el automóvil es Alberto Santos Dumont, que fue el primer hombre en tripular un avión impulsado por un motor. Fue justo en 1906 y fue una travesía de aproximadamente 60 metros a una altura promedio de 1,5 metros. Sí es de 1906 la imagen, pero algo todavía más importante para mí de esta es la composición, el encuadre y lo que se ve desapareciendo en uno de los extremos, que es el caballo y el jinete, y por otro lado el automóvil en la parte central. Bueno, después de haber sido el Club del Automóvil esos 4 años, la Casa del Lago es expropiada por el gobierno de Francisco I. Madero y tiene diversos usos institucionales, sobre todo como sede diplomática, es casa de algunos expresidentes, hasta que en 1930 pasa a ser el Instituto de Biología de la UNAM. Durante 20 años, en 1959, al construirse Ciudad Universitaria, el instituto pasa al campus de la Ciudad Universitaria y la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México deciden transformar este edificio en un centro cultural, el primer centro cultural universitario extramuros, la Ciudad Universitaria. Es un centro de arte en toda la extensión de la palabra, un centro
no es un museo, es lo que quiero decir. Es un espacio, un centro cultural, que bien podría llamarse de cultura contemporánea, pero que por diversas circunstancias que no voy a poder ahondar ahorita, ha sido siempre muy importante en la escena cultural mexicana y en especial de la Ciudad de México. Un espacio muy ecléctico en donde han convivido desde su inicio disciplinas tan diversas como el teatro, el cine, la literatura y las artes visuales. Esta es una imagen de 1964. Esa es otra de las manifestaciones que caracterizaron a Casa del Lago. El personaje del centro de Saco Blanco es Juan José Arreola. Era una de las primeras actividades de lo que se llamó después poesía en voz alta. Y bueno, pasamos a la ubicación, que desde mi punto de vista es lo que ha definido el devenir de este espacio. La Casa del Lago se encuentra inmersa en el bosque de Chapultepec. Es el parque público más grande de América Latina, que es visitado aproximadamente por 20 millones de gentes al año. En particular en la primera sección del bosque de Chapultepec y en el circuito de museos de esta zona de la ciudad. El monstruo que ven arriba, en la parte superior, es el Museo de Antropología. Un poco más a la derecha pueden notar el Museo Rufino Tamayo. Unas cuadras al norte se encuentra la Sala de Arte Público Siqueiros, dirigida por Dayana Pimentel, aquí presente. Un poco más a la derecha está el Museo de Arte Moderno. Un poco más, incluso al poniente, está el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec. Y un poco más a la izquierda se encontraría, digamos, esto no es una oferta cultural, pero es importante, la Residencia Oficial de los Pinos, etc. Entonces es un espacio cargado, muy cargado de una oferta cultural muy rica y también de muchos sucesos históricos. Junto al Museo de Arte Moderno está también el monumento de altar a la patria. En fin, entonces, ¿qué puede? La pregunta que nos hicimos al entrar a trabajar ahí, y en particular la actual directora, Julieta Jiménez Cacho, fue ¿qué podía ofrecer Casa del Lago que lo diferenciara del resto de los espacios dedicados ya sea al arte moderno o al arte contemporáneo? Porque hasta entonces Casa del Lago era un espacio más dedicado en términos generales al arte contemporáneo, más todas las demás manifestaciones de las que ya hablé. Esta pregunta, en verdad yo no sabía cómo responderla, cómo contestar, y quien decidió tomar el rumbo fue Julieta y decir: Casa del Lago debe o puede afrontar el reto de realizar exposiciones que vinculen al arte contemporáneo con el medio ambiente. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar en esa línea y comenzaron a salir o aparecer objetos extraños en las salas de exhibición, como este que ven aquí. Esta fue la primera exposición del ciclo que realizamos, una exposición titulada Los comedores de loto, que estuvo enfocada en crear una reflexión en torno a las sustancias que alteran nuestra percepción, cualquier tipo de sustancia, droga, lícita o ilícita. Y bueno, curiosamente, esta exposición nace de un elemento encontrado en el paisaje, a las orillas del lago mayor, del lago de Chapultepec. Es un letrero muy curioso que invita al público, al visitante, a voltear la mirada y apreciar una réplica a escala 1:1 de la Victoria de Samotracia. Sin embargo, cuando uno voltea e intenta encontrar la estatua, lo único que ve es la isla del lago mayor y los árboles, que debido a su crecimiento han tapado por completo la
la estatua, ¿no? Cuando yo encontré este letrero, empecé a idear la exposición que acabamos de ver. Realmente fue el detonador. Y bueno, otra parte importante de las exposiciones que hemos hecho en este ciclo son las actividades paralelas. Y en este caso logramos realizar, digámoslo así, unas expediciones náuticas en donde sí pudimos llegar hasta la cima de esta isla y encontrar que efectivamente la estatua se encontraba ahí. Esta es la original del Louvre. Esta es otra muestra que hicimos en esta misma línea, un ensayo sobre Diógenes y los perros, un ensayo sobre el ocio. ¿Por qué el ocio? Otra vez por el paisaje, por el contexto inmediato de Chapultepec. Si algo busca la gente que visita el parque, pues es un momento de ocio, evidentemente. Después, otro ejemplo de eso es la exposición llamada Preludios de una reubicación 1, que es un intento por reubicar una escultura que se encuentra al centro de los jardines de Casa del Lago. Una escultura bastante desafortunada que representa a León Felipe y que tiene un protagonismo totalmente desmedido, que fue un regalo del expresidente Echeverría a Casa del Lago en el 74. Aquí su autor, también en el 73, Julián Martínez, un escultor que llenó gran parte del país de este tipo de esculturas. Y bueno, lo que hicimos fue invitar a una serie de artistas a realizar pinturas que pudieran arrojar pistas sobre qué hacer con la escultura y dónde reubicarla. En todas estas exposiciones lo que hemos planteado es priorizar la experiencia de colectividad. Los grupos de artistas y otros personajes de otras disciplinas que han participado en estas exposiciones han formado equipos, digamos, temporales, colectividades temporales, en donde lo más importante es el trabajo en equipo, la colectividad, la colaboración. No se crean colectivos a largo plazo, pero sí puntualmente para hacer las exposiciones. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo de obras o de exposiciones, perdón? Es, por un lado, ir más allá de la estructura tradicional de las exposiciones colectivas, en donde si bien hay una colectividad, cada artista tiene bien definido su lugar y todos podemos reconocer su obra. Por otro lado, y consecuentemente, diluir un poco, en la medida de lo posible, la figura autoral y también diluir los roles profesionales que solemos seguir los agentes involucrados en una exposición, es decir, curadores, artistas, mediadores, museógrafos. La museografía también ha sido parte muy importante en estas exposiciones, como pueden ver, o la no museografía más bien. Este es un ejemplo, digamos, tal vez muy claro. Al término de la exposición, esta exposición de pintura, inspirada en una escultura, realizamos un taller en donde los participantes toman parte en el desmontaje y después intervienen las pinturas realizadas por los artistas y después se las llevan a su casa. O sea, hemos intentado también desplazar un poco la atención en el objeto artístico, ¿no? Y bueno, para hablar de un poco más de orden, el programa se estructura en 4 tipos de exposiciones, que son el entorno a debates, es un ejemplo de ello. Organismos autogestionados, invitamos a colectivos a tomar una de las salas de Casa del Lago y utilizarla como oficina. Introspecciones, que son series de exposiciones de artistas que centran su actividad
artística desde hace años en reflexiones sobre la naturaleza, y promoción y producción artística, que es la producción de obra, ya sea en los jardines de Casa del Lago o en sitios un poco más apartados. Y el caso específico del que voy a hablar muy rápido ya es un proyecto denominado Batiente, que consiste en invitar artistas a diseñar y concebir banderas temporales para esta institución. En esta zona de Chapultepec pululan las banderas de todo tipo y tamaño, de México obviamente, y nos pareció interesante cambiar, digamos, la personalidad de Casa del Lago con banderas concebidas por artistas. Hasta el momento llevamos 8 banderas, bueno, 7, el próximo 10 de octubre inauguramos la siguiente, y digamos, la concepción de la bandera va acompañada de una ceremonia de izamiento que el artista debe proponer también, que muchas veces tiene una dimensión performática o sonora. Ya no voy a poder profundizar más en estas, pero creo que está claro. Esta es la que vamos a inaugurar en una semana, de Joaquín Segura, que está inspirada en mantas de protesta en manifestaciones. Está hecha con mantas de protesta. Y digamos, la parte performática estará en una serie de mensajes dictados en clave Morse. Gracias. Okay, well, thank you so much, and I am so appreciative of being here, Jose, on this panel. And I actually run probably one of the most extraordinary, special, unique places in all of New York City. I believe it with all my heart. Of course, that's an overstatement, but I'm going to explain why I think this, and I'm going to explain it in relationship and in context to the subject of this panel, which is the landscape. So I want to start very quickly with the history of this site, because the history of this site is very important to understanding what is occurring there and how special it is in the context of New York City. Since I don't have a pointer, I'll just sort of try to describe where the site is, but it is 5 acres on the waterfront of Queens. So it's along the East River. So if you see that patch, just look at the entire density. If you see a patch in the middle of the photograph, that is Socrates Sculpture Park 29 years ago. It was a dump, literally a dump. So it was an abandoned waterfront site, and an artist by the name of Mark DeSuvro, who had a studio nearby, and to a certain degree the sculptor Isalma Noguchi, saw this site and saw the potential of this landscape and began to reclaim it. We are one of the very early models of where an artist galvanize a community to transform a blighted and abandoned area of an urban center and create something entirely new and special. So this is what it looks like today. This is 29 years fast forwarding, building on top of landfill. But I'm not going to overstate the case. So this is a very urban park. And when it rains, the landfill shows itself. This isn't really dirt. This is hard, compacted concrete that looks like grass is growing on top of. So for me, the landscape is also about context. And for me, this urban context has to do with the social landscape that we create in this place. So we have free yoga classes in the park. We do free kayaking programs. We have a green market. We do opera performances, community events, ballet, artist performances, international film series,
We even run a jobs work program for unemployed people in the nearby public housing projects to teach them horticulture and get them full-time employment. And we also do arts education and a lot of programming for high school kids and at-risk youth, about 8,000 to 9,000 kids a year. So why am I telling you about this sort of social programming? I'm telling you this social programming because this is the landscape that artists and the artworks appear in. So it is a landscape that is literally the land, but it is also the landscape and context of the people and the activities that are occupying that land at any given moment. So for an artist to come in and do a project outside with us, not only are they responding to the physical nature of the landscape, they're also responding to the socioeconomic issues, the idea of the transparency that's occurring between the public and their work. And this context of work is quite unique, probably arguably anywhere in the country for the United States. A few projects over the course of 29 years, we've done over 1,000 artist projects in, around, on top of the landscape. Some of the ones that are most interesting to me are the ones that are resistant to the landscape. So the landscape as foil. The landscape is something to react to and against. We've done any number of projects that have to do with the architecture of space, the confluence and confusion between architecture and public art. And we've run several programs where we commission individual architects to create basically a folly or sculpture in the landscape responding to the natural environment. I show this slide simply because my definition of site specificity and the landscape includes this sort of social recognition of the landscape. So this artist, quite interestingly, is very interested in the sort of the sort of the military and how the military uses certain kinds of strategies to engage people. So what they did was she replicated a military-grade training course that you would see on any army base and simply put this in our landscape. But of course, the immediate reaction to the people that come to our park is to play with it and to engage with it. And of course, this asks questions of what exactly is this play leading towards, which I think has a very smart way of dealing with this site and this context and this landscape, is to have the duality of both engagement and a certain amount of enjoyment and fun, but also there's a commentary about what that fun leads to and militarization of our society and the sort of unconsciousness of that. So as I said, we've done hundreds, and I hope this is part of the conversation that we'll pick up about what does it mean to work in the landscape with artists. But I just want to mention one particular work that is up in the park at this moment, which is a project by the artist Agnes Dennis. So Agnes Dennis, in my mind, is a highly under-recognized artist. Clearly, she is of great historical importance. She is in, I think, about 29 museum collections. But for very complicated reasons, I don't think that she's had the career that has been recognized in a monetary fashion or in other ways that would make her more well-known. She has been preoccupied probably for at least 4 decades on conceptual ideas of hierarchy and priorities and how
how humanity constructs their own priorities and decision making. And she uses the pyramid as one of the forms in order to sort of universally talk about these ideas. She has probably done, and I'm not fact-checking myself, but this is perhaps one of the largest public art works in the world. This is done in Finland. It's called the Tree Mountain. I believe it's 10,000 trees, not 11. But she sculpted and created a mountain, and then in a geometric and quite mathematical way plotted out these trees. And the government of Finland has made a 400-year commitment to maintain and cultivate and keep this artwork alive. Probably what Agnes Dennis is most well known for is, arguably for me, one of the most important conceptual land earthworks in the 20th century is something called Wheatfield: A Confrontation. This work was executed in 1982 when the World Trade Center was built. The displaced landfill was put on the river, on the edge of the river to build yet more land for more development and to build what would be the World Financial Center. So in that interstitial moment between the World Trade Center having been built and the new development that would be built on that landfill, she inserted herself and planted 2 acres of wheat. She cultivated this wheat, and then she sold this wheat on the commodities market. So unlike some of her male counterparts who are doing these earthworks and conceptual works in very, very rural, remote areas, the confrontation part of this, and the part that I find most compelling, is the fact that this is in our urban landscape. The confrontation occurs right there, right then, and it's unavoidable in terms of pointing out what are our choices and how are they being made in our landscape. So I engaged and invited Agnes to think about the sort of the bookend of her career. She is 83 years old, and how might she think about the project that she had done 30 years earlier in Lower Manhattan, the Wheatfield, on the waterfront, on landfill, similar to the site of Socrates, but also extending into her thinking about what it means for our society to be prioritizing and thinking about these priorities. And so we built a pyramid. She wanted to create a living pyramid. So this was, as you can kind of imagine, all of the previous work sort of leading up to this moment, which we executed in the park. In the background is the Manhattan skyline, and placed along the waterfront is this structure, which is a tapered pyramid that carries about 27,000 pounds of soil and grows grasses throughout the summer. Again, sort of going back to my earlier slides of who comes to the park, why did they come to the park? It's a strategy. It's a strategy of social engagement, but it's a strategy where the artists are forced and put in a position to have a genuine dialogue with anyone and everyone. I can't tell you how public this park is. I don't need more people coming to this park. There are probably 100 to 100, we don't know how many people come to this park because it's open 365 days of the year, and absolutely everything we do is free. So if an artist is interested in engaging the wide spectrum of humanity, which is what we kind of welcome into our doors, that sort of social engagement extends into the content of the work and is part and parcel of why some of our artists are so successful in kind of engaging with the ideas that they want to pursue, but could probably only do this here.
It was a highly technical and difficult piece to, and what we have done over the past several months is let nature take its course. So however nature wants to behave is how nature is. And so I think that there's an interesting dialogue that in the case of Agnes, where certainly this is a highly controlled manipulation of nature, but isn't all nature highly controlled and manipulated now? So this is an acknowledgement of whether we decide to leave something pristine is actually a manipulation. It's a decision. So these decisions are kind of apparent in a way in the hierarchy, in the structure that we're providing nature to exist or not exist. And so the pyramid kind of embodies those kinds of forms. And yet, nature is going to do what nature does and goes wild and dies off and regenerates. And I think that's one of the more interesting and exploratory things about the work that I don't think that maybe Agnes had ever pursued in her previous work. So that's Socrates Sculpture Park, and I encourage you, once you're in New York, to come and visit the pyramid. The pyramid will be up just one more month. And so like most major works, in fact, all of the works at this park are all temporary. So there's an ephemeral and temporal nature about the experience and the landscape, and it comes and it goes. Bueno, muchas gracias. Tu último comentario dañó mi primera pregunta, que iba a ser sobre qué sucede, dada la escala de esas obras, qué sucede con ellas, y en un sentido más amplio para todos ustedes, qué significa añadir más objetos al paisaje. Cada 10 años se hace en la ciudad alemana de Münster un programa que se llama el Programa de Escultura de Münster, que en su primera versión dejó algunas obras permanentes. De hecho, en cada versión ha dejado algunas obras permanentes, pero es de una escala tan grande para la escala tan pequeña de la ciudad que si permanecieran todas las obras cambiaría significativamente el paisaje urbano y digamos, el contexto de esa ciudad. Entonces la pregunta es, ¿qué significa añadir más objetos al paisaje? ¿Qué pasa con esos objetos una vez terminan las exposiciones? ¿Quedan allí? ¿Cuál es su existencia? ¿Existen solo en la memoria? Bueno, esa es un poco la pregunta abierta. No sé si Alexis, si quieres responder, or John, do you want to answer first? I mean, I think for me it goes to the question of intentionality and what exactly the artist is intending, but that said, I probably would side on the fact that everything is temporary and would hardly ever recommend or advocate permanence. I think that that's just an acknowledgement of the reality of everyone's existence with something, and particularly with contemporary land art works. The maintenance of this, the expense of it, the tourism of it, all of these become part of the content of the work, whether it was originally intended or not. And so I guess my general feeling is the struggle to freeze something, particularly in the landscape, might be a folly. Bueno, lo que quería añadir es que es un tema que yo conversé mucho con Hamish, porque pensaba mucho en los términos que José estaba diciendo. Y cómo en el fondo, cuando se acuñó el término de walking art, Hamish Fulton y Richard Long trabajaban juntos. Y cuándo fue el momento en que ellos se separan. Y fue exactamente en el momento de la permanencia. O sea, Hamish, los dos, digamos, hacían estas caminatas que se llevaban, digamos, a cabo y no dejaban nada, no tomaban nada del paisaje. Pero hubo un momento en que Richard Long empezó a recolectar piedras, empezó a llevarse barro y empezó a hacer otro tipo de cosas, y que cada vez fueron cambiando más de escala. O sea, ahora lo que se gasta en el transporte de las piedras, en el lavado de las piedras, en las cajas de madera que tienen que crear para llevar las piedras de un país a otro, es una cosa que
a mi parecer se convierte en un absurdo. Y creo que en realidad la impermanencia de esas obras me parece mucho más interesante. Pues sí, nosotros lo que hemos procurado en Casa del Lago es no sumar nada al paisaje, sino trabajar con lo preexistente, que en el caso del bosque de Chapultepec es riquísimo, digamos, todo lo que se puede encontrar para bien o para mal. Y como te digo, procurar ya no producir obras, sobre todo permanentes, que se sumen, para mi gusto, a esta avalancha de estímulos de todo tipo que hay, ¿no? Por eso hemos de alguna manera dirigido la atención a reordenar ciertas cosas de los jardines y a utilizar plataformas preexistentes, como en el caso de la bandera, en donde lo único que haces es quitarla de México y poner otra, ¿no? Entonces, sí hemos tratado de, en el caso de la escultura de León Felipe, me interesa que al reubicarla no se ha utilizado ese sitio inmediatamente como un espacio de exhibición en donde se va a emplazar otra obra, sino reflexionar, ver qué se puede hacer y en todo caso tal vez no hacer nada, porque no es un jardín, ¿no? Y en el proyecto de Agnes Dines se da un caso de arte como una especie de activismo ambiental, con una, digamos, intervención en el paisaje. Se pone de presente una fricción, una contradicción, una tensión, digamos, en este caso, con la especulación inmobiliaria y la necesidad de tener espacios libres para la gente. ¿Qué otros proyectos en los que ustedes han participado en qué otros proyectos se da esta figura del arte como una forma de activismo social o de activismo ambiental en algunos casos que, digamos, pues dado el deterioro del medio ambiente en las últimas décadas, es una causa que resuena muy fuertemente en toda la sociedad? En el caso de los proyectos que yo he trabajado, la verdad es que no ha existido mucho el tema del activismo social, un poco por los artistas que he invitado, que no está dentro de sus poéticas creativas. Me parece muy interesante lo que hacen. Estuve metida en la página web de Sócrates mucho rato, vi todo lo que están haciendo. Me parece muy interesante. En el caso de lo que yo he hecho, no se ha dado. Se han hecho actividades conjuntas, por ejemplo, lo que se hizo con la Escuela de Arquitectura, pero creo que llamar eso activismo social sería un poco oportunista de mi parte, porque no fue más allá que un taller de 3 días, donde se compartió mucho, donde se conversó mucho y donde lo que más se hizo, más que hacer ninguna otra cosa, fue crear pensamiento. Bueno, quisiera abrir el micrófono al público si alguno de ustedes tiene una pregunta. Sí, ya te llevamos el micrófono. Muchas gracias. La pregunta es para el señor Palacios. Veo que está preocupado con la escultura del León Felipe. ¿No hay una propuesta la idea es deshacerse de esa escultura o es acogerla más dentro del espacio? Desgraciadamente no podemos deshacernos de ella. ¿No se ni puede como destruirla, ¿no? hundirla en el lago? No, desgraciadamente no, porque es patrimonio nacional. Ah, ok. Entonces, digo, la pretensión del proyecto es bastante modesta, es nada más reubicarla dentro de los jardines. El problema de ahora es que está en el centro de los jardines, en la rotonda principal, con un círculo concéntrico ajardinado terrible. Entonces le quitaría mucho contexto como a la Casa del Lago en su proceso de arte y medio ambiente con esa escultura. Tendríamos que tener en todo caso una obra que fuera congruente con la nueva vocación. Ah, ya. Si es que, o una serie de obras temporales. Ah, ok. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo quería saber, digamos, yo tengo entendido que a Casa del Lago uno puede acceder como artista a través del ministerio, ahorita hay como unas becas, pero en el caso de las otras dos, ¿cómo puede uno como llegar allá? ¿Cómo puede uno, como que ofrecen a artistas extranjeros y eso?
Bueno, en mi caso la verdad es que confieso que la creación de Plataforma Atacama fue, por un lado, bastante egoísta de mi parte. He trabajado, bueno, trabajé con José en la Bienal de Mercosur, he trabajado en la Bienal de Performance, ahora con Gerardo en la Trienal, y es en el fondo el espacio que yo tengo para hacer proyectos uno a uno. Y generalmente confieso que es por invitación y es la oportunidad que yo me doy para estar trabajando muy de cerca con artistas que admiro mucho. Pero claro, siempre me llegan portafolios y los veo y qué sé yo, y de ahí se han dado, digamos, relaciones de trabajo que no han tenido que ver con la plataforma Atacama, pero sí de conocer otros artistas y que después han sido incluidos en otros proyectos. We had several different ways of curating the space. One of them is something that we're actually well known for is an emerging artist fellowship. And one thing I didn't mention about the unique nature of our space is that we actually have facilities to create the work. So there is studio spaces, there's all sorts of equipment, welding, fabrication in wood, and all of these things are available to artists, and we do an emerging artist fellowship of 15 artists. They're invited to use the space as they see fit to create work, and we have an exhibition of their work in the late spring. The other facets of our programming are curated and selected and invited based on proposals and things that we see out large. And sometimes it's from an invited curator who will do something for us. Sometimes it's done in-house. Bueno, les agradecimos mucho su presencia y los invitamos a las 6:30 a la presentación de Eric Beltrán y Bernardo Ortiz llamada Game Piece, pieza de juego. A las 6:30, o sea, en un ratito. Muchas gracias.